Estoy estudiando el libro de Filipenses. Tiene 4 capítulos el libro de Filipenses, pero es un libro con muchísimas riquezas. No se imaginan todo lo que he aprendido. Empecé a estudiar el libro de Filipenses el 1 de junio más o menos. Y estoy terminando de estudiar, creo que voy a terminar de estudiar el 31 de julio. Estoy leyendo sistemáticamente y estudiando versículo por versículo este libro en todos estos 2 meses. Y hermanos queridos, hay principios sobre el contentamiento. Pablo enseña a saber vivir en todo tiempo. De hecho, esta carta es caracterizada por el gozo. Hay bastantes dificultades, oposiciones para el progreso del Evangelio, que es un poco lo que vamos a hablar. Y también Pablo, escribiendo desde la cárcel de Roma, envía esta carta a Filipo, que era una iglesia que amaba al apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, para irnos a la introducción del mensaje, porque titulé la prédica Prosigo a la meta. Entonces puedes abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 1, 2 al 14 y vamos a ir haciendo unas pinceladas, como se dice, de versículo tras versículo, llegando al mensaje central en esta noche. Voy rapidito, queridos hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 14, dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando está diciendo, empieza el versículo 12, quiero que sepáis, está afirmando algo el apóstol. Quiero que entiendan esto. Llama la atención este punto importante porque es muy especial. Es como que, dice Pablo, tan importante es lo que yo le tengo que decir, gente, que presten atención porque se puede malinterpretar. ¿Qué cosas se pueden malinterpretar? Dice, las cosas que me han sucedido, las cosas relacionadas conmigo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿a qué se está basando el apóstol Pablo para decir las cosas que han sucedido o que tienen relación conmigo? Era el progreso del Evangelio. Y a Pablo tenía un quebrantamiento grande, queridos hermanos. Grande era el quebrantamiento que tenía el apóstol. Y vos me decís, ¿cuál era el quebrantamiento, pastor? Que el Evangelio sea progresado, que progrese el Evangelio, que se predique por el mundo entero, por toda nación. El quebrantamiento que tenía el apóstol es que la palabra de Dios corra con entusiasmo. De hecho es así, porque en Hechos capítulo 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida, ni para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tanto era el quebrantamiento y la pasión porque progrese el Evangelio, que él se veía también en varias situaciones difíciles. De hecho, la madurez de Pablo se evidenciaba en el pasaje de demostrar que las circunstancias difíciles, desagradables, dolorosas, incluso amenazantes, no podían robarle el gozo, sino aumentaban más su pasión para que el Evangelio progrese. La única razón para que un creyente pierda ese gozo de que el Evangelio también progrese, porque, mi querido hermano, algo nosotros debemos de entender, que cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando la mente del hombre es transformado, cuando nosotros recibimos el conocimiento, empieza la transformación en cada uno de nosotros. Abandonamos nuestra vieja vida, nacemos de nuevo. Lo que más queremos es que la gente conozca la experiencia que nosotros estamos pasando, que estamos viviendo. Y de hecho, tenemos un cierto gozo de Dios, porque hay veces que ese gozo también se pierde. Y vos decís, ¿qué puede hacer perder el gozo de la presencia de Dios al creyente? El gozo puede perderse por nuestras actitudes pecaminosas, como un descontento, una amargura, un enojo, el cierto temor, el pesimismo o un sinónimo, el negativismo, hacen que pierdas
ese gozo o esa pasión. De hecho, a la iglesia de los Éfesos, el Señor lo exhortó en las iglesias del Apocalipsis. Le había exhortado que había perdido el primer amor. Por consiguiente, la única manera de recuperar ese gozo perdido es por medio del arrepentimiento. Es volver a la adoración y a la obediencia de Dios. El progreso no solo describe el avance, sino la superación de los obstáculos. Porque había muchos obstáculos. Habían detractores para que se opongan a la predicación del Evangelio. Puedes mirar un poquitito más arriba en Filipenses capítulo 1, 15 al 18. Dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Decía esto el primer versículo, el versículo 15. Predican a Cristo por envidia y contienda. Ahora, al igual que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio terrenal, Pablo tenía suficientes detractores. Y la mayoría era de instituciones religiosas judías y paganas. Ahora, una de las experiencias más desalentadoras, créanme hermanos, que una de las experiencias más desalentadoras que puede pasar un ministro, un líder espiritual o un siervo de Dios es ser acusado falsamente. Pablo estaba pasando por este proceso. Estaba siendo acusado falsamente por hermanos de la fe, especialmente por consiervos de la iglesia. Las calumnias se pueden esperar, claro. Las críticas también, hay críticas constructivas. Pero en este caso, uno espera que las calumnias sean del mundo, sean de la gente de afuera, pero no, los retractores de Pablo estaban en la iglesia. El dolor es profundo. Cuando el ministerio de alguien es difamado o es malinterpretado o es criticado injustamente por los consiervos, que son predicadores y maestros del Evangelio. Esta era la situación de Pablo, donde los líderes de la iglesia, para oponerse, predicaban a Cristo por envidia o por contienda. Ahora, para que ustedes puedan ubicarse, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios habían sectores de la congregación que estaban a favor de Pablo y otros en contra de él. Solamente yo te voy a citar para apoyarnos. Esto dice en 1 Corintios 1:12, por ejemplo. Quiero decir, explico que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es indiscutible que los partidarios de Apolo y Pedro y Cefas tenían reservas con respecto a Pablo, así como los partidarios de Pablo tenían respecto también y reservas contra los otros dos. Y había un sector que era de Cristo. Es como decir, yo me sujeto solamente a Cristo. Cristo es mi pastor, Jesús es mi pastor, y yo no me voy a sujetar a ningún tipo de autoridad humana. O sea, los pastores, Pedro, que es Cefas, o los pastores Apolo, o el apóstol Pablo mismo, que era el pastor Pablo, yo no me voy a sujetar a esto. Solamente yo rindo cuentas a Cristo. Y ellos eran retractores de Pablo. Ahora, ¿por qué dice Pablo en esta carta que esos retractores predicaban a Cristo por envidia y por contienda? Ahora, hay que aclarar algo. Estos retractores no eran herejes como los judaizantes, sino predicaban un evangelio verdadero. O sea, eran sana doctrina. No predicaban un evangelio diferente, por ejemplo, como en Galacia. Habían aquellos que predicaban, diríamos, un evangelio, como dice en Gálatas 1:6, que aquel que predica otro evangelio sea anatema. No predicaban otro evangelio. No. No eran mutiladores del cuerpo, no eran falsos apóstoles, no eran falsos maestros. No eran, diríamos, infiltrados en la congregación de los santos. No. Eran maestros de la palabra de Dios
Pero en la motivación de sus corazones predicaban por contienda o por envidia. Ahora, a la verdad es que Pablo sabía que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Ahora, ¿por qué vos me decís? ¿Por qué, pastor? ¿Dónde radicaba el problema de estos hermanos que predicaban por contienda y por envidia? El problema radicaba no en la teología era correcta, sino en sus motivos. Vale la redundancia. No es lo que ellos predicaban, sino por qué predicaban. Enfatizo, por envidia y contienda. ¿Por qué? Porque la envidia desean que otros no tengan lo que tienen. O sea, se relaciona estrechamente con los celos. Son un deseo de tener lo que otros poseen. Y según el contexto, es probable que los redactores de Pablo sintieran envidia. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque el apóstol Pablo era un hombre de gracia. Era un hombre que quizás físicamente no era atractivo, pero tenía mucha elocuencia y también se movía con el Espíritu Santo, o sea, se movía en el favor y en la gracia del Espíritu Santo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, eso relata Hechos capítulo 9. Y también la formación que tuvo durante 3 años, relata el libro a los Gálatas, que él escribe en Galacia, donde él es formado en el ministerio también por medio del Espíritu Santo. Luego de 10 años, él después se encuentra con los líderes en Jerusalén, quien ellos ven verdaderamente el cambio del apóstol, porque en su vida pasada, este hombre perseguía cristianos. Hasta incluso fue un autor indirecto de la muerte de Esteban, el primer mártir. De un día para otro es transformado, es cambiado, porque se encontró con el Señor Jesucristo. Por eso que había una cierta envidia, un cierto celo, también por la autoridad que establecían las iglesias. Por ejemplo, me imagino que en Corintios no era una iglesia muy fácil de poder pastorear. Sin embargo, él ordenaba, puso orden en cuanto a lo que son los dones, en la autoridad del varón, en el lugar de la mujer. Estableció también los dones, el orden en cuanto a lo que es el uso de los dones para la edificación de la iglesia. Y viceversa, denunciaba el pecado, ordenaba a la iglesia y era un hombre con mucha gracia. Ahora, la contienda que se refiere a la contención particularmente con un espíritu de enemistad. La contienda es la enemistad. En este caso se relaciona muchas veces con la envidia y los celos, al igual que otras pasiones pecaminosas como la avaricia y la malicia. La envidia conduce a una rivalidad y a una hostilidad, el conflicto. El propósito de Pablo al enfrentar este asunto no era ganar para sí simpatía, no, y mucho menos vengarse de sus retractores, no. El propósito de Pablo hacía notar que él era un hombre fiel al ministerio. No solo incluye la sana doctrina, sino las motivaciones correctas de su corazón. El ejemplo de humildad y renuncia a sí mismo de Pablo demuestra cuántas peores sean las circunstancias, mayor puede ser el gozo. Cuando lo que más parece cierto en la vida y empieza a desintegrarse y el sufrimiento, el dolor aumentan, los creyentes deben de buscar una profunda comunión con Dios. Y esa profunda comunión con Dios va a hacer que se equilibre las emociones y en medio de esa situación sumamente difícil, el Señor va a poner un gozo. Por eso decía, este gozo es mayor y satisfactorio que cualquier felicidad circunstancial y pasajera. Y el gozo puro y simple no viene por las circunstancias, sino a pesar de ellas. Muchas veces nosotros creemos y tenemos un falso concepto mental de la felicidad. ¿Qué nos puede producir una felicidad? Y empezamos nosotros a cranear mentalmente qué nos puede hacer felices. Y en ese afán de poder encontrar, nos vemos frustrados. Porque no desarrollamos la parte espiritual. No buscamos verdaderamente lo espiritual. Buscamos lo natural. Y cuando buscamos lo natural empezamos a buscar con nuestras fuerzas. Eso trae un desgaste, trae un cansancio, trae un desánimo. Y como decía, sí o sí nos va a llevar a la frustración. Sin embargo, la felicidad hemos entendido que es pasajera.
es circunstancial, es como la prueba. Pablo habla de las pruebas y de hecho su vida fue una vida de prueba, pero al mismo tiempo fue una vida de fe. Santiago, por ejemplo, dice: gozado y alegrado cuando estéis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos gozarnos y cómo podemos alegrarnos si estamos en diversas pruebas? Te explico brevemente. Un cristiano puede entrar en un proceso y en un periodo de prueba a consecuencia de sus malos actos y sus malos hechos, ¿sí o no? Sí, puede estar en una prueba porque cometió un error, tomó una mala decisión por un pecado. Entonces la prueba que está pasando es una consecuencia de sus actos y sus hechos, ¿sí o no? Sí, sí. Pero puede haber otro cristiano que está haciendo bien las cosas, que se entrega al Señor, intenta vivir una vida recta y justa delante de Dios, y es un buen hombre, una buena mujer, entregado, dedicado, ordenado, amoroso, amorosa, con un temperamento transformado, con un carácter crecido, y Dios permite una prueba en ese hombre. Muchos pueden decir: ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué está pasando por esta prueba? ¿Por qué está pasando por esta situación? Si este hombre no le hizo absolutamente nada mal a nadie y este hombre siempre quiere el bien de todos. Una prueba, la que es producto de los malos actos, los malos hechos, o la otra prueba de un hombre que intenta hacer las cosas bien, porque ambos son pecadores, Dios la permite. Ahora, ¿dónde podemos equilibrar esto, pastor? ¿Cómo podemos equilibrar esto? Miren, la prueba, la cosmovisión que nosotros le damos a las pruebas es esta. Tanto el que está con las consecuencias de su pecado, así como también el que intenta hacer bien las cosas, ambas pruebas son pasajeras, no son para toda la vida. De uno está probando que el Señor, que aprenda. Hay una enseñanza en esa prueba. ¿Cuál es la enseñanza de esa prueba? A no tropezarse con esa piedra o con esa misma piedra. A aprender de la mala decisión o aprender del error que pudo haber cometido. Porque eso le va a llevar a un aprendizaje en la vida, a un crecimiento en la vida. Y cuando acepta la disciplina de Dios, es el momento donde va a salir de esa prueba. El tiempo lo tiene y lo determina el Señor. Ahora, vamos por el otro hombre o la otra mujer que quiso hacer bien las cosas. Puede ser que esa prueba que recibió es para ser probado en la fe. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el ser humano, sí o sí, todos, yo con ustedes, nos movemos cuando las situaciones verdaderamente están difíciles. Cuando pasamos por situaciones difíciles. Porque ahí nos agarramos fuerte del Señor. Ahí oramos más, ahí ayunamos, establecemos tiempo de oración. Empezamos a buscar gente también de fe. Nos empezamos a arropar. Empezamos a leer mucho más la Biblia. Entramos más en el campo espiritual. Empezamos a estudiar la Biblia, a buscar una respuesta de parte de Dios, a buscar un consejo bíblico, a buscar una respuesta de qué nos está pasando y también a humillarnos. Por eso decía David: bueno me es haber sido humillado. Porque ahí está el secreto de las pruebas, mi querido hermano. Y tanto para uno o para otro, las pruebas al fin y al cabo producen un bienestar no carnal. Porque carnalmente es incómodo. Yo conozco hermanos y conozco hermanas de creyentes, cristianos que, por favor, Señor, pasa de mí no esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. No, piden no pasar por ese periodo de prueba. Sin embargo, mi querido hermano, es inevitable. Todos pasamos por ese periodo de prueba. Por eso es que titulé Prosigo al blanco, porque ese es el contexto del mensaje central. Y en medio de esas aflicciones, en medio de esas afrentas, el apóstol estaba firme, a punto de ser ejecutado en Roma, y escribe esta carta que es llamada Carta del Gozo. Vamos a Filipenses capítulo 3, 1 al 7. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas,
Y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pablo empieza este texto diciendo, por lo demás, esta palabra es una palabra de transición. Acá no se terminó todavía la carta a los filipenses. No es conclusiva. Falta todavía la otra mitad de la epístola. El gozo bíblico genera una profunda confianza en el futuro, basada en la confianza y en el poder de los propósitos de Dios. Eso es lo que genera el gozo y lo que Pablo transmite a la iglesia de Filipos. Ahora, es como decirle, después del gozo, ante las pruebas, presten atención, gente, presten atención. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Activen el don que Dios le dio. ¿Qué don le estaba dando a la iglesia? El discernimiento. El discernimiento espiritual. Por eso le dice, abran los ojos, iglesia. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, le dice. Después de decirle que se gocen ante las pruebas, le está diciendo, atiendan, gente. Pablo prosigue con el tema principal de esta epístola, que es una advertencia firme y directa contra las características distintivas de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente tiene que tener la capacidad de discernir, hermanos queridos. Nadie puede llegar a ser salvo sin entender las verdades fundamentales del Evangelio. Y una de esas verdades del Evangelio es el discernimiento. El discernimiento, al igual que la fe, necesita crecer, necesita madurar. Y los pastores, los ancianos de la iglesia deben de advertir a la iglesia de los falsos maestros. Estos sí eran falsos. Estos sí atentaban contra la sana doctrina. Los falsos maestros que predicaban la salvación por medio de rituales, ceremonias, legalismo, representan una seria amenaza, mis queridos hermanos. Y de hecho, esto estaba predicando el domingo en una iglesia y estaba dando como ejemplo que nosotros muchas veces los pastores nos vamos a velatorios y hay veces que el hermano o la familia del hermano, el pariente que por ahí pudo haber partido de este mundo, quizás generalmente tiene también una inclinación hacia la religión tradicional. Y hay otros sectores de su familia que son cristianos evangélicos. Entonces, lógicamente preguntan y piden que un sacerdote venga a dar unas palabras. Y esto lo digo con respeto porque mi intención solamente es enseñar. Esto no tiene que ver con atacar a nada ni a nadie, sino solamente es la enseñanza. Y me tocó escuchar un sermón de un sacerdote que decía, cuando había partido el ser querido de una familia, que le declaraba salvo por pasar por las aguas del bautismo. Mi pregunta es, mi querido hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Primero que nada, el bautismo no salva. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso es un don de Dios. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si vamos al cristiano evangélico, cuando pasa por las aguas bautismales, profesa su fe cristiana. Declara que él ha pasado de una muerte, de una antigua vida a una nueva vida, pero es un simbolismo donde expresa públicamente su fe. Juan preparó el camino del Señor y el propósito que Dios tenía sobre la vida de Juan era predicar el arrepentimiento, denunciar el pecado. Y él, dice la Biblia, que cuando él bautizaba en el Jordán, públicamente la gente confesaba su pecado y pasaba por las aguas del Jordán.
Públicamente confesaba su pecado. He sido un borracho, he sido un maltratador, he sido un violento. Y el pueblo lo conocía, miraba, y ese hombre iba proclamando y denunciando su propio pecado para pasar por la agua del bautismo. Por eso que el bautismo es público, tiene que ser público. El bautismo no es que uno privadamente se puede bautizar, no, el bautismo debe de ser público. Para la redundancia, pero no salva. Entonces, le decía a Pablo que presten atención y disciernan sobre esta enseñanza. Y Pablo describe, también dice, primero a los falsos maestros, y los describe como ¿qué? Como perros. Perros, le dice. Es un término muy despectivo. Con mucho respeto digo, una persona que lo trata así a otra persona, a mí me choca mucho cuando escucho, por ejemplo, ese es un perro o esa es una perra. Hermanos, es un término muy despectivo y habla también de un corazón muy dolido, muy sucio. Pero en la mitología judía lo que pasa es que el perro era despreciado o se le trataba así a las personas porque le denigraban, porque los perros comían cadáveres. Los perros son símbolos también demoníacos en la mitología judía. Representa el mal del mundo. Y decía esto, que en la antigüedad se alimentaban de cadáveres. Ahora, algo interesante, mis queridos hermanos, avanzando, es al describirle al otro sector como mutiladores del cuerpo. Pablo identifica con claridad a los falsos maestros como externos enemigos. Por ejemplo, los judaizantes. Estos eran altamente legalistas, judíos. Negaban el evangelio de la gracia y enseñaban de la circuncisión, de la obediencia a la ley de Moisés y que era necesario para la salvación. Hermanos, para ellos era mucho más importante la circuncisión física. Pero a lo que Pablo se estaba refiriendo era la circuncisión del corazón. Era al cambio de corazón. Ellos hablaban de la ley. Ellos predicaban la ley, pero no había cambio en sus corazones. Y lo que la Biblia demanda de cada creyente es que nuestro corazón sea circuncidado. Ezequiel dice en su palabra que él esparciría agua limpia. Dios esparciría agua limpia y limpiaría el terreno y cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne y haría que ese corazón de carne ande en sus estatutos, camine en sus estatutos, cosa que no enseñaban. Ahora, algo importante también, hermanos queridos, sobre la circuncisión y también sobre los mutiladores del cuerpo, es que el significado literal de mutiladores del cuerpo, la mutilación es para describir la mutilación religiosa. Y esto también tiene que ver entre los judaizantes y también entre los paganos. ¿Quién era pagano, por ejemplo? Los paganos, por ejemplo, en la antigüedad, eran, por ejemplo, Jezabel, el rey Acab, los falsos profetas de Baal. Y eso, por ejemplo, está en la historia de Primera de Reyes. Voy rapidito, si por ahí manejas tu Biblia rápidamente, te podía Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 17. Y dice la Biblia, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú que turba a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, que era una bruja. Entonces le desafía al profeta Elías, envíala a tus profetas, a tus falsos profetas de Baal y de Acera, y corten y maten un toro y pongan para que se derrame el fuego y consuma. Y aquel Dios que consuma eso, ese va a ser el Dios verdadero. Y se reunieron los 450 profetas de Baal. Después vos podés mirar en tu Biblia, yo te voy a parafrasear. Se reunieron, empezaron a gritar, empezaron a
a hacer ruido, para que venga su Dios y pueda consumir eso. Los de acera empezaban. No había nada. Pasó el mediodía y no había nada. Y Elías se empezó a burlar de ellos. Le decía, quizás no escucha, quizás está ocupado tu Dios. Y ellos agarraban, ¿y qué hacían? Se empezaban a mutilar el cuerpo. Empezaban a cortarse, empezaban a sangrar, para que su Dios le pueda hacer caso. Por eso es que Pablo explica a los filipenses y le dice, falsos mutiladores del cuerpo, utilizando una expresión en la antigüedad de lo que hacían los falsos profetas. Ahora, ¿qué hace este profeta Elías, profeta de Dios? Pone 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel. Hace el holocausto, Dios consume. Y dice, ahora sí, con esta espada voy a destrozar a estos falsos profetas, 450 falsos profetas de estas brujas Jezabel. Y los corta la cabeza a cada falso profeta. Así tenía ese profeta Elías las cabezas de los falsos profetas, porque el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, estaba con el profeta Elías. Así también, mis queridos hermanos, Pablo enseña a la iglesia con esta expresión, utilizando el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque conocía, él era un docto de la ley. Por eso se basaba y enseñaba a la iglesia sobre la ley. Así también simbólicamente Dios hoy en este día nos está dando esa espada para cortar todo lazo pecaminoso que pueda haber en nuestras vidas. Así purifica nuestras vidas y también purifica a su iglesia. Confronta la palabra de Dios, hermanos, pero sana al mismo tiempo. Porque debemos de ser radicales. Porque Dios está con nosotros, hermano querido. Así como estuvo con Elías, así como estuvo con Moisés, Dios está contigo. Vos no estás solo. Vos no estás solo. Sos parte de una congregación. Hay hermanos que están contigo. Hay pastores que están contigo. Hay líderes que están contigo. Dios está contigo. Y Dios te da esa espada para que cortes de tu vida todo lazo pecaminoso y circuncides tu corazón y yo el mío. Porque somos hermanos en la fe. Por eso dice el apóstol, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, pero la he estimado por pérdida, por amor a Cristo. Ahora, ¿qué era ganancia? Fíjate, el versículo 8, ahí estamos abajito, del capítulo 3, fíjate ahí, el 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La declaración, fíjense, este hombre era un hombre con un intelecto alto, era un hombre preparadísimo. La Biblia dice criado bajo los pies de Gamaliel, un rabino con un profundo respeto hacia los judíos. Era un militante de la ley. Era un hombre que buscaba cumplir la ley. Era un doctor en leyes. Pero todo ese conocimiento, él lo estimó por basura. La declaración, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, la he estimado por perdida, por amor a Cristo. Esto resume el asombroso cambio que tuvo lugar en la mente de Pablo al conocer a Cristo. Hermanos, algo sucede. Hace poco escuché una brillante exposición de nuestro querido pastor principal, el pastor Emilio Agüero, y él decía que en el hombre tiene que ocurrir una metamorfosis, tiene que haber un cambio total. Algo ocurrió en la mente de Pablo cuando conoció a Cristo, que todo esto de lo que él se jactaba y de lo que él demostraba, porque era una persona con muchísima presencia, lo estimó por basura, por el conocimiento. Ahora, sin embargo, fíjense, la maravillosa
gracia de Dios, todo lo que pensaba en su error, le daría la vida eterna. Y esto fue sustituido. Ahora, ¿por qué fue sustituido? Por beneficios. Ahora ya estamos hablando de los beneficios espirituales. ¿Qué cambió en Pablo? Todo lo que estimaba anteriormente cambió en él. ¿Qué son los beneficios que poseía Pablo en Cristo? Con un nuevo conocimiento, conocimiento a Dios, conocimiento a Cristo, su justicia, su poder, la participación y su gloria. Todo esto, hermanos, que va relativamente, fíjate en el 3:12, dice Pablo, solamente este versículo, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir para lo que fui también asido por Cristo. Había una meta, y de hecho cada creyente debe de tener esa meta, que es proseguir. Fíjense, hermanos, para ir dándole forma y cierre a este mensaje. Naturalmente, yo estaba investigando esto. Naturalmente, nace un niño. Ese niño, innatamente y naturalmente va a crecer. Ese niño se vuelve después un joven, un adolescente, se vuelve un joven, un hombre y después un adulto mayor. Innatamente, naturalmente. Y estaba estudiando este versículo de prosigo a la meta. Y decía, en contraste, una pregunta: ¿por qué un creyente debe de anhelar crecer? Y utiliza el paralelismo de un ser humano común y corriente, que no puede dejar de crecer porque naturalmente tiene que crecer. Por más de que un joven de 13, 14, 15, 16 años quiera ser niño, no va a poder ser porque su esencia es crecer, evolucionar. Así también una persona espiritual. Y ahí, mis queridos hermanos, me trasladé a examinar mi vida en los procesos que pude haber tenido en mi vida y en tus procesos, porque te quiero transmitir lo peor que nos puede pasar como creyentes. No está hablando de una perfección. Por eso dice, no que yo haya alcanzado. No. No está hablando, ya era perfecto. No. Y estamos mirando el mayor expositor del cristianismo, escritor de las cartas paulinas, un hombre brillante. Él dice, no, yo no alcancé a asir lo que es Cristo. O sea, su ejemplo era Cristo, su meta era Cristo, pero él estaba prosiguiendo a la meta. Él estaba prosiguiendo, así como voy, como yo, vamos prosiguiendo. Ahora, ¿qué es lo peor que nos puede pasar como creyentes? Estancarnos, quedarnos atrapados. ¿Por qué? Porque no podemos proseguir. Vos me decís, yo estoy en esa situación, pastor, hay que sacudirse y seguir, porque esto no tiene que ver con perfección. Esto tiene que ver con perseverancia. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad. Por eso es que hay muchos que de repente llegan y ¡boom!, quieren avanzar y pasar y sobrepasar y pasar y sobrepasar. Tranquilo. La carrera del cristiano es una carrera de resistencia. ¿Vamos de gloria en gloria? Vamos de victoria en victoria. Pero no puede haber una victoria si no hay una prueba, si no hay una batalla. Entonces vamos peleándola diariamente, prosiguiendo. Vamos caminando, vamos perseverando. Ahora, hay muchas veces, hermanos, como decía, que hay muchos retractores para que el evangelio progrese y para que las verdades se puedan también transmitir. Y vos decís, acá vemos esos obstáculos, la envidia y la contienda que había mismo en la iglesia, infiltrada. Pero yo recuerdo parte de mi vida, en mi proceso, y te quiero transmitir a vos, que yo pensaba que estaba muy bien espiritualmente. Pensaba que estaba muy bien, que tenía la teología correcta, la sana doctrina. Pero había grietas en mi corazón, pecados ocultos, inconscientes,
Que vos me podés mirar a mí externamente y podés decir, no veo absolutamente nada. Pero realmente Dios sabía. Y queridos hermanos, fue un momento donde yo me hice preguntas y decía, ¿qué está pasando? Gente, me estoy estancando, me quedé, no estoy prosiguiendo. Y yo mismo hablaba con Dios, ¿qué pasa? Estoy orando, sí, estoy leyendo, sí, me estoy congregando, sí, estoy perseverando, sí. Pero ¿por qué me estanco? Porque en mi corazón había motivaciones incorrectas. ¿Y saben qué ocurrió, hermanos queridos? En mi vida, y lo cuento públicamente, esto me pasó hace años. Todavía no estaba en el ministerio, estaba en el proceso, en la formación. Hay muchos que me conocen de aquella época. Tuve un sueño. Soñé que estaba en el IPS. Y tuve un sueño tan fuerte y tan desesperante, porque estaba completamente desesperado, donde me encuentro en el IPS buscando la salida del IPS. Y le digo a Dios, le digo a la persona que me encuentro, que eran limpiadores, médicos, gente que iba a su consulta, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Dónde está la salida? Bueno, te vas derecho y después dobla a la izquierda, ahí está la salida. Y yo en mi sueño, derecho, izquierda, no salía. Después le encuentro a otra persona, a la enfermera, dígame, tomé parece el camino equivocado, ¿dónde está la salida? No se preocupe, señor, hace así una vuelta y ahí está la salida. Y ahora, está la salida. Así preguntaba y en mi sueño me agitaba porque no encontraba la salida. Hasta que le agarro ya a un hombre desesperado, mi sueño creo que era un médico, y le digo, ¿dónde está la salida? Tranquilo, me dice el médico, el doctor. ¿Viste esa luz? Me dice. Sí, doctor. Ahí está la salida, tranquilo. Pase, por favor. Dije yo, por fin encontré la salida. Me voy caminando. La muralla y unas rejas. Y ahí me despierto. Y dije, algo no funciona acá. Hermano, no es que yo agarré y le dije, che, pastor, discernime un poco mi sueño. Era algo personal que yo estaba viviendo. Esto nadie podía saber. Ni mi esposa quizás no sabía. Bueno, yo creo que sabía por mis actitudes. Pero no podía hablar con nadie. Era una experiencia muy personal. Y le pedí a Dios por mucho tiempo, Señor, ¿qué me quisiste decir con este sueño? Lo que yo te estoy contando pasó hace fácilmente 15, 16 años atrás. Y tengo tan presente, porque eso era un obstáculo que impedía que yo prosiga la meta. ¿Y saben cuánto tardé para poder entender este sueño? Más o menos, recuerdo yo que 6 meses. Donde yo tenía presente, tenía un quebrantamiento que Dios estaba golpeando en mi corazón para que me arrepiente. Y cuando me dio la respuesta, dije, Señor, gracias. Voy a empezar todo de nuevo. Lo importante es seguir. Lo importante no es posponer. Todo lo que caminé, lo dejo a un costado. Voy a empezar de cero. Voy a empezar. Y quiero empezar contigo, Señor. Y empezar bien esta meta. Y así, hermanos, en cada etapa de mi vida. Por eso cuando a mí me pregunta la gente, y tenés que empezar de nuevo. Empezar. No tengas miedo. El temor te viene. Sí. ¿Está contigo el temor? Sí. ¿Conviví con el temor? Sí. Mi gran amigo del temor. El temor y yo somos uno solo, pero su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces le agarro de la mano a mi Salvador, a Cristo, su Espíritu que posa en mí. Y pase lo que pase, hermano querido, voy caminando para adelante. Eso te quiero decir. No tomes ni para
fuerzas. No retrocedas ni para tomar distancia ni fuerzas. Es para adelante. Con esto cierro, hermanos. Existen razones de las cuales los cristianos deben de crecer espiritualmente. Yo me decía, ¿por qué debemos de crecer espiritualmente? Porque tu vida glorifica a Dios. Porque demuestra que la salvación es genuina y verdadera. Porque hace visible la verdad de Dios a los otros. O sea, tu vida, dice las personas que de repente te conocen y dicen, híjole, Dios verdaderamente existe, porque si cambió esto, ¡ja! Es un testimonio. Es un testimonio. Si uno pudo, vos podés, hermano. Así nomás. Si yo estoy acá, vos podés. Te aseguro, hermano querido. Ya no me da tiempo para contarte mi testimonio, pero si yo puedo, vos podés. Vos podés. Pero muchísimo más. Hace visible la verdad de Dios a otros, dije. Brinda seguridad en la salvación. ¿Sabes quién sos? No es que por lo que haces o por lo que no haces. Es por la gracia de Dios. Da una convicción de que sos salvo. ¿Te puedes equivocar? Sí. Claro que sí. ¿Puedes pecar? Sí. Pero eso no determina quién sos vos. Un hijo de Dios, una hija de Dios con una identidad firme. No está hablando de una práctica. No. La práctica de pecado no. La Biblia es clara en la primera carta de Juan. Protege la causa de Cristo del descrédito. Produce gozo en la vida del creyente. Capacita a otros que creen para el ministerio. Y por último, mejora el testimonio de un mundo perdido. Pablo era consciente y expresó que estas dos palabras que nombra el versículo 12, no que yo ya haya alcanzado ni que sea perfecto. Él aún no había alcanzado el premio, pero seguía para lograr esa meta. A pesar de experimentar las abundantes bendiciones de Cristo, el apóstol sabía que no era perfecto. Su conocimiento de Cristo era incompleto. Aún necesitaba limpiarse de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionado en la santidad y en el temor de Dios. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo oraba para que el poder de Cristo, ese poder, actúe en su debilidad. Por supuesto que alcanzar el premio de la perfección espiritual empieza con una inconformidad con nuestra situación espiritual presente. Tenés que incomodarte. Si no te incomodas, no vas a poder proseguir. Algo te tiene que incomodar. Si vos decís, estoy bien, pastor, estoy súper bien espiritualmente, gloria a Dios, yo no sé, no puedo medir eso. Pero es algo personal, es algo que es de Dios contigo. Pero si algo te dice, la verdad que yo no estoy bien, necesito de Dios, ahí Dios trabaja. Pero cuando uno dice, estoy súper bien, sumamente bien, yo no necesito absolutamente nada, corremos un cierto peligro. Porque la palabra de Dios debe de incomodar. Y eso es lo que Pablo intentaba transmitirle a la iglesia. Solo, hermanos, para cerrar, quienes son conscientes de su extrema necesidad espiritual, vienen a Cristo con hambre y sed de su presencia. Solos quienes son conscientes de la necesidad espiritual. Yo me sentí, hermanos queridos, sumamente confrontado. Y quiero transmitirle públicamente, porque quiero orar con ustedes, que más que nunca necesito de Dios. Quienes somos conscientes de esa necesidad, sé que su Espíritu está hablando a tu corazón y a tu mente. Es como un bálsamo de purificación y de limpieza, porque estás viendo la necesidad. Si este hombre dijo, no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. No que ya haya sido perfecto, sino que prosigo.
¿Cuánto más, hermanos? Vos y yo y vos, necesitamos de su presencia. Amén, hermanos. Podemos ponernos en pie. Ahí en sus lugares, hermanos, quiero hacer una pregunta pública. No se preocupen, no lo voy a hacer pasar. Solamente quiero llevarte a que pueda entrar a cuentas con Dios, que pueda decirle: Señor, aquí estoy. ¿Quiénes aquí que están presentes, que escucharon este mensaje, prosigo a la meta? ¿Quiénes están inconformes en su vida espiritual? ¿Quiénes dicen hoy: yo necesito de Dios? Yo necesito de Dios. Humildemente, yo necesito, yo levanto mi mano. Y el levantar las manos sencillamente es el hecho de rendirte. Es decirle: Señor, aquí estoy, me rindo. Es como cuando un policía le atrapa al ladrón y le dice: ¡up! Arriba las manos, me rindo. Dice. Entonces, eso, me rindo porque sencillamente necesito de ti, Señor. No estoy inconforme con mi vida espiritual. Ahí empieza el Espíritu Santo a hacer algo. Cuando empezás sin ninguna justificación absoluta, sino sencillamente ahí habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Me imagino que los que están levantando las manos es porque en esta noche recibieron el mensaje, entendieron el mensaje. El Señor aumenta el conocimiento en cada uno de ustedes por el corazón contrito y humillado, porque la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. A la carne no le gusta humillarse, a la carne no le gusta, pero al Espíritu su palabra dice: bueno me es haber sido humillado. Aleluya, aleluya, aleluya.